Buenos días, familia del Señor. Qué gozo poder en esta mañana participar de Cristo, su palabra, su banquete. Es la mesa que Él ha servido para nosotros hoy. Contentos de poder reunirnos en este inicio de mes. Agradecido a Dios por la vida de mis papás que están acá ya con nosotros nuevamente. Damos la gloria al Señor porque Él orquesta todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Amén. Y quiero que juntos vayamos a la palabra del Señor en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1. Y el tema de esta mañana, escogiendo vivir para el Supremo. Colosenses capítulo 1, verso 15, escogiendo a Cristo para experimentar su reinado. Escogiendo a Dios. El Señor nos venía hablando de que fuimos trasladados al reino del Hijo amado. La salvación es un traslado, es un cambio de posición a una nueva posición. Es importante definir la salvación como Dios la define. La salvación es que Dios cambia nuestra posición de condenación al reino del Hijo amado. En otro tiempo, condenados, lejos de Cristo Jesús, ignorantes de quién es Él, su santidad, su gloria. La salvación nos hace conscientes de quién es nuestro Dios, su santidad y su gloria. Es importante ver esto. Trasladados al reino del Hijo amado significa que fuimos trasladados a una realidad de amor y a una realidad de gobierno. Qué importante, dos términos que podrían aparentar como contradictorios, pero el reino es un reino de amor, pero ese reino tiene un rey, tiene una ley, tiene un gobierno que gobierna. Solamente aquellos que entienden cómo operar en esta dinámica de sujetarme y esta dinámica de descubrir su amor, entonces se empieza a experimentar el orden de Dios en su vida. La iglesia de Dios es aquella que está descubriendo este hecho, el reino del Hijo amado. Tiene un rey que gobierna y este rey demanda que nos pongamos de acuerdo con quién es Él. El rey está demandando que nos pongamos de acuerdo con la realidad de quién es Él. Por lo tanto, nuestro llamado es reconocer su amor, Él nos ama, y reconocer su supremacía. Es por eso que necesitamos escoger vivir para el Supremo. Nuestra conciencia no siempre, hay que decirlo, es la de que Dios es supremo. No sé si podemos apagar eso de allí, por favor. Nuestra conciencia no es la de que Dios es supremo siempre. Nuestra conciencia es la de ver muchas veces los problemas como mayores o ver a las personas como mayores. Hay una plaga, una epidemia que se llama el miedo del hombre. Tenemos más miedo del hombre, del actuar del hombre. Tenemos miedo a lo que las personas puedan hacer o decir de nosotros, porque tenemos muy poca conciencia de la supremacía de Dios. Por eso me impacta que el apóstol Pablo nos lleva en estos versículos a descubrir la supremacía del Dios que nos llamó, la supremacía del Dios visible, revelado, Cristo Jesús. Qué importante, mis hermanos. ¿Qué tal si leemos el versículo 15? Él es la imagen del Dios invisible. Dios, el Dios invisible, ha decidido hacerse visible y su nombre es Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios visible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación, el término griego protótokos, significa Él es supremo. Él es el primero en prioridad y soberanía. No hay otro como Él. Cuando nosotros entendamos y descubramos a Dios como el supremo, los miedos se desvanecen, los temores se desvanecen, las excusas se desvanecen. Cuando nosotros entendemos la supremacía del Dios que nos llamó a su reino, al reino de su amor. Fue a este reino al que fuimos trasladados,
al reino donde el primogénito de toda creación, el supremo sobre toda creación, el Dios hecho visible, gobierna y reina. Y nuestro llamado es inclinarnos cada día, que cada decisión, que cada día de nuestras vidas sea inclinarnos ante nuestro Dios, ante ese Rey. Él sostiene todas las cosas con su poder. Él sostiene la realidad eterna. Él sostiene la creación. Él gobierna así el universo para gloria y alabanza del Padre. Nosotros los salvos, a diferencia de otras criaturas en la creación, llevamos la imagen de su gobierno. A ninguna otra criatura se le dio la imagen de este Rey. A ninguna otra criatura se le dio la capacidad de gobernar como este Rey gobierna. Gobernar junto con este Rey. La palabra es muy clara una y otra vez. Ya leímos los versículos el domingo anterior, no los voy a volver a leer en esta ocasión. Pero hay un plan que Dios está llevando a cabo. La imagen de su gobierno, la imagen de este Rey, Él está formando en sus hijos e hijas, para que sus hijos e hijas gobiernen. Es increíble si analizamos nuestras vidas y si somos honestos, cómo nuestras vidas son gobernadas, pero no gobiernan. Somos gobernados por miedos, somos gobernados por malas noticias, somos gobernados por expectativas, somos gobernados por el temor del hombre, pero no somos gobernados ni gobernamos por el temor de Dios, por la imagen de Dios. Tenemos un llamado de reinar en dependencia de nuestro Rey. Es interesante. Alguno dirá, bueno, para reinar tengo que ser independiente, porque solo entonces yo podré reinar. No, la paradoja de este reino es que solo reinamos cuando dependemos. La paradoja de este reino es que en la medida en que yo dependo de Cristo, entonces yo reino sobre la tierra. La gente dice, yo quiero reinar, yo quiero dominar sobre los problemas. Nunca es posible sin la dependencia y sin la sujeción a Cristo. Reinamos con la vida de Cristo en nosotros. Todo aquel que quiera ser independiente de Dios, lo que es un esclavo, no uno que gobierna. Apocalipsis 1 y Apocalipsis 5 lo dejan bien claro. Fuimos llamados para reinar con Dios sobre la tierra. Fuimos llamados no para ser gobernados ni dominados por el pecado. Fuimos llamados a gobernar sobre todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque fuimos llamados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Cada vez que usted lea la palabra imagen, significa el gobierno de Dios en nosotros. Dios quiere que gobernemos. Dios quiere que reinemos sobre todas las cosas. Pero la única manera en que reinamos es cuando dependemos de la supremacía de Cristo. No hay nada que pueda levantarse contra nosotros, contra el propósito de Dios en nosotros, cuando vivimos a diario entendiendo y alabando a Cristo como nuestro Rey supremo. No va a haber cosa que no se sujete cuando yo me rindo a este Rey. Es hermoso rendirse a este Rey, porque a diferencia de todo otro rey terrenal o espiritual, cuando tú te rindes al gobierno de Cristo, cuando tú te humillas ante el gobierno de Cristo, la imagen del Rey se levanta en ti con poder sobre toda otra circunstancia. Gobernamos sobre los vicios, gobernamos sobre los hábitos incorrectos, solamente cuando yo me rindo al gobierno de este Rey. No hay otra manera, pero hasta entonces, mis hermanos, tenemos que descubrir la supremacía del Rey. Tenemos que descubrir cuán supremo es nuestro Rey Cristo y vivir con esa conciencia. No tenemos la conciencia de que Él es supremo. Podemos alabar a Dios y decir y cantar canciones aquí y decir, Cristo, tú eres lo más grande, pero afuera vivimos, los problemas son más grandes. ¿Por qué? Porque gobiernan nuestras emociones. Podemos decir, Cristo, tú eres lo más grande, tú eres lo más digno. Pero en el momento en que cedemos fácilmente a la tentación, nos damos cuenta, no, hay otras cosas que gobiernan más que Cristo en nuestras vidas. Pero solo es una cuestión de rendición y ponernos de acuerdo con Dios, porque su gobierno y su poder están listos para aquellos que se rinden. Ese es el llamado de Dios, rendirnos continuamente, completamente a Él. Eso es lo que el Espíritu Santo nos lleva a descubrir en los siguientes versículos de Colosenses. Solo en el Hijo amado todas las cosas encuentran su sentido y significado.
Nosotros queremos descubrir sentido y significado aparte del Hijo. Queremos descubrir sentido y significado en ese nuevo plan que tengo. Si ese nuevo plan se lleva a cabo, me sentiré realizado. Empezamos o queremos, deseamos descubrir realización y significado si tan solo ese sueño se cumple. Cada vez que nosotros estamos definiendo realización y significado aparte de Cristo, estamos forjando una expectativa falsa. Solamente cuando entendemos que sentido y significado se encuentran en el Hijo amado, es entonces que vivimos así, realizados. Mis hermanos, ¿por qué? Porque usted y yo somos criaturas creadas por Dios y todo lo que nos rodea fue creado por Dios. Por lo tanto, todo lo creado encuentra significado en su Rey, en su Creador. Veamos lo que dice, por favor, el versículo 16 y 17. Vamos a leerlos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. En Él. Ahora, la parte clave aquí es esa frase, en Él. Está hablando en Cristo, en Jesucristo. En Jesucristo fueron creadas todas las cosas. ¿Qué significa eso? Todas las cosas subsisten por causa de Cristo. Todas las cosas el Padre las diseñó y las creó por medio de Cristo, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, lo que vemos y lo que no vemos. Ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Él, verso 17, es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Estamos entendiendo lo que estamos leyendo? Podemos creer y pensar, sí, Dios es el creador de las cosas, pero no solamente que Él crea las cosas, Él es la razón de las cosas. Él es el propósito, Él es el antes, el durante y el después. Él es el medio a través del cual las cosas existen y Él es la meta por la cual todas las cosas existen. Él es. En Él fueron creadas, por Él y para Él, por medio de Él y para Él. Él es antes y en Él todas las cosas permanecen. Solo en el Dios supremo permanecen todas las cosas. Esto debe llevarnos a la reflexión. Reflexionemos. Si Él es la razón de por qué yo estoy aquí, si Él me creó y si Él creó todo a mi alrededor, entonces significa que yo tengo que regresar a Él como centro para descubrir gobierno, para descubrir orden, para descubrir dominio, para descubrir la vida de Dios. Yo necesito regresar a Él porque en Él, por medio de Él, para Él, Él es antes, en Él todas las cosas se conservan, permanecen. El punto es que nosotros queremos construir aparte de Él. El punto es que nosotros queremos tener propósitos que no consideran a Dios. Nuestros sueños, planes, metas, aún nuestros problemas queremos resolverlos a nuestra manera. Cuando Él nos dice, Él es el centro, Él es la razón y por Él las cosas permanecen. Quiere decir que en la medida en que yo regreso a Él, todas las cosas se ordenarán. Todas las cosas se conservan unidas. Ahora la pregunta es, ¿por qué se nos comunica esto? ¿Por qué se nos dice esto? Para que entendamos la urgencia de rendirnos a aquel por quien todas las cosas existen. ¿Por qué se nos dice una y otra vez, Él es el supremo, Él es el supremo, por medio de Él existen todas las cosas, para Él existen todas las cosas, en Él subsiste todo? ¿Por qué se nos comunica esto? Porque es un llamado urgente. Yo necesito entender que Él es. La peor necedad es querer vivir en el mundo creado por Dios, independiente de Dios. La peor necedad es querer vivir en el mundo de Dios
independiente de Dios. Si Él lo creó todo, Él es el que da sentido y significado a todo. El problema no es que Dios está queriendo complicarnos la vida para que nosotros podamos avanzar. Nosotros lo complicamos cuando nosotros no queremos vivir con la conciencia de Él como Rey Supremo. Somos nosotros los que complicamos. Somos nosotros los que desordenamos todo cuando no queremos rendirnos al gobierno del Supremo. La peor necedad es vivir en el mundo creado por Dios, independiente de Dios, sin saber que estoy cavando mi propia destrucción. Porque existo para vivir en armonía con el gobierno de Cristo Jesús. ¿Para qué existimos? Para su gobierno, para el gobierno de Cristo Jesús. ¿Para qué existimos? ¿Para qué Dios nos da días sobre la tierra? Para vivirlos con conciencia de quién es Él, el Rey. Hermanos, ¿cómo se practica esto? Eso se practica a diario, dándome cuenta de mi fragilidad y que solo Él en mí es fortaleza. Pero es lo que menos nos gusta, darnos cuenta de nuestra fragilidad. Nuestro orgullo nos ciega y no nos permite darnos cuenta de que somos frágiles. Dice el Salmo 36, ciegos de presunción. Ciegos de presunción quiere decir preferimos ignorar nuestro error. Preferimos ignorar nuestro mal a costa de perder nuestro destino. Porque Dios se glorifica es en la fragilidad y en la debilidad de aquel que lo reconoce. Pero no, queremos lucir fuertes. Queremos excusarnos y preferimos justificar y avanzar y dar vuelta a la página. Pero no temblamos lo suficiente al ver nuestra fragilidad y al ver el poder de Dios, el cual se puede glorificar en nuestra fragilidad. Se practica dándome cuenta de mi vacío sin Dios y que solo Él lo llena todo. ¿Cómo se practica esto? Percatándome de la necedad de mi propia sabiduría y que Cristo en mí es la sabiduría de Dios. Todo lo creado, familia, responde al reinado de Jesucristo. La pregunta no es si Él es tu Rey. La pregunta es si vives reconociéndolo a Él diariamente como el Rey. Porque Él es Rey absoluto sobre todo. Él reina incluso sobre Satanás. Repito esto, Él es el Rey absoluto y soberano sobre el universo. El punto no es, Cristo es mi Rey. No, Él lo es, aunque tú no lo quieras reconocer. El punto es, vives en armonía con esa realidad. Todos los días dices, Señor, me rindo a tu reinado. Quiero ver tu poder en mí. Señor, Padre, he perdido el asombro de este mundo. Solo tú me asombras, Señor. ¿Qué es crecer en esta conciencia de escoger a Cristo como el Supremo? Pierdo asombro por todo lo demás y realmente lo único que me asombra eres tú. He perdido valor en todo lo demás y lo único de verdaderamente valor para mí eres tú. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. ¿Cuántos quieren ponerse de acuerdo con Dios hoy? Es el único llamado que resuena en lo eterno. Ponernos de acuerdo con que Él es el Rey. No es si Él es tu Rey. La pregunta es, ¿te pones de acuerdo con que Él es el Rey? Porque Él es el Rey absoluto, quieras o no reconocerlo. Él gobierna sobre todo, lo vimos. Él es supremo sobre todo lo creado, visible o invisible. Lo que está en los cielos y en la tierra, lo que vemos y lo que no vemos, todo absolutamente está bajo su gobierno. Cuando tú creces en la conciencia de esta realidad, los problemas pierden poder, pierden tamaño. ¿Cómo vemos generalmente los problemas? ¿Cómo los vemos? Grandes. ¿Cómo los vemos? Gigantes. ¿Cómo vemos las situaciones? Eso es imposible, pastor. Pero cuando tú entiendes que todo, absolutamente todo, está bajo su gobierno, cuando tú te ministras todos los días, la mayor necesidad que tenemos es ministrarnos a nosotros mismos todos los días en reconocer Él es el Rey.
en los cielos y en la tierra. Él es el rey sobre lo que vemos y sobre lo que no vemos. Él es el rey sobre todos los reyes, buenos y malos. Él gobierna sobre los buenos y sobre los malos. Él gobierna sobre todo gobierno, bueno y malo. Él es supremo sobre todos los poderes, poderes buenos y poderes malos. Cristo es el rey sobre todos. Allí está incluido Satanás. Allí están incluidos los demonios. Por lo tanto, cuando yo crezco en la conciencia, Cristo es el supremo. ¿Qué poder tiene el demonio? ¿Qué poder tiene Satanás? Las autoridades. ¿Sabes quién gobierna sobre todas las autoridades? ¿Sabes quién es supremo sobre todas las autoridades? Es Cristo. Y quiero decirte, no solo sobre las autoridades buenas, sobre las autoridades malas también. Cristo es el rey. Cristo es el que gobierna. Enfermedades. ¿Sabes quién está sobre las enfermedades? Es Cristo. Porque me dijo, todo poder y el poder de una enfermedad está sujetado a Cristo. Virus, bacterias, gérmenes, parásitos son gobernados por Jesucristo. Monstruos marinos, bestias salvajes, hombres salvajes están bajo el gobierno de Jesucristo. Dictadores están bajo el gobierno de Jesucristo. Ejércitos del mundo, Cristo es supremo. Presidentes, Cristo es supremo. Gobernantes, Cristo es supremo. Dirigentes, élites mundiales, Cristo es supremo. ONU, Cristo es supremo. OEA, Cristo es supremo. OTAN, BRICS, Cristo es supremo. Todo organismo supranacional, todo país, todo territorio, toda nación están bajo el señorío del Rey y Señor Jesucristo. Todo absolutamente. Tu matrimonio, tus hijos, tus hijas, tu familia están bajo el señorío de Jesucristo. Quieras o no reconocerlo, esta es la verdad. Y escucha bien esto. Tú podrás reinar sobre todas estas cosas mencionadas. ¿Viste esa lista que mencionamos? Tú reinarás sobre todas esas cosas si tú te rindes, te entregas y abrazas al Rey Jesucristo. Porque los que se rinden a Él gobiernan con Él sobre todas las cosas. Yo espero que hayan entendido esto que acabamos de decir. Solamente los que se rinden a reconocerlo al Rey en una rendición diaria son ellos los que entienden cómo gobernar sobre todas estas cosas. Porque Él gobierna sobre todo. Y no solamente que gobierna sobre lo que vemos visiblemente. Hay una realidad. Póngale el nombre propio en esta mañana: la realidad eterna. El siguiente versículo de Colosenses se va a encargar de decirnos y demostrarnos una realidad llamada realidad eterna. Cristo es Rey sobre todo lo creado, pero Cristo es Rey sobre la realidad eterna. No solamente que es Rey, sino que Él la sostiene, la gobierna y la coordina. Vamos a ver esta realidad eterna. Yo no sé si usted está preparado para ver y definir cuál es esta realidad eterna. Le adelanto y se lo digo una vez para que no se me pierda y capte el hilo luego. Esa realidad eterna se llama iglesia. Hablamos de todo lo creado, visible, invisible,
poderes, tronos, dominios, autoridades. Ahora el siguiente versículo pasa a otro ámbito. Pasa al ámbito de hablar cuál es la realidad eterna. Esa realidad eterna se llama iglesia. Otro nombre que le da, los resucitados. ¿Qué es? La iglesia no es lo mismo que la creación. Es importante distinguir esto. La iglesia no es lo mismo que la creación. La iglesia es una realidad eterna. Y no estoy hablando, espero que usted me comprenda, no estamos hablando de un edificio, ni tampoco de una denominación. La iglesia, el cuerpo universal de Cristo sobre la tierra. Esa realidad llamada iglesia no es creada. Esa realidad es eterna, porque existe y ha existido siempre en el corazón de Dios. La manifestó en estos tiempos, pero de una y otra manera, desde Génesis hasta Apocalipsis, se encarga de declarar cuál es esa realidad eterna. Tiene diferentes nombres a lo largo de la Biblia. Se le llama Israel, se le llama la simiente de Abraham, se le llama el pueblo escogido. Y el nombre apostólico, la iglesia. El nombre que le da Pablo en Gálatas, el Israel de Dios. ¿Qué es el Israel de Dios? ¿Qué es la iglesia? Es una realidad eterna. Tenga presente esto en primer lugar. Los versículos anteriores señalaron la supremacía de Jesucristo sobre todas las cosas creadas, pero el versículo 18 va más allá para señalar la supremacía de Cristo en la realidad eterna. ¿Cuál es esta realidad eterna? ¿Cómo se llama? La iglesia. La realidad eterna es el plan eterno de llenar todo lo anterior, todo lo creado con la realidad divina. ¿Qué es esta realidad eterna, pastor? Bueno, todo lo creado, que ya lo vimos, necesita ser llenado con lo eterno. Dios está llevando a cabo ese plan. La realidad eterna es el plan de Dios para alinear todo lo creado al orden divino, de manera que todo lo glorifique a Dios. Repito esto, el plan de Dios, ¿cuál es? Ordenar todo lo creado al diseño divino. Alinear todo lo creado al diseño divino hasta que todo sea lleno del conocimiento de la gloria del Señor. Veamos estos dos pasajes, Salmo 72 y Habacuc 2. Salmo 72 verso 18. Bendito sea Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Ahora, este Dios que hace maravillas, se dice de él en el verso 19, bendito sea su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Cuál es el plan eterno? Llenar todo lo creado de su gloria, de su imagen, de su gobierno. Dios quiere que todo esté gobernado por su gloria. Dios quiere que todo sea la expresión de que Él gobierna. Ese es su plan. Ese es su deseo. Habacuc lo dice también, verso 14 del capítulo 2. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Quién dirige este plan? ¿Y quién lo lleva a cabo? Cristo es la cabeza de este plan. Él es el director de este plan y Él lo coordina. Todo plan necesita a alguien que lo coordine. Cristo coordina este plan de llenar todas las cosas de su gloria. Menciónalas. Esa lista no es exhaustiva. Añade esa lista de todo lo creado. Tu hogar, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, familia, tus vecinos, todo absolutamente. Ahora, Él lo quiere llenar todo de su gloria. Él lo quiere llenar todo de su imagen. Lo estamos viendo en estos versículos que leímos en Salmo 72 y en Habacuc. ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo coordina? Cristo Jesús, y lo hará
hasta que todo refleje su gloria. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el medio a través del cual lo hace? Él es supremo en la creación, Él es supremo en la realidad eterna. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Pastor, ¿cómo es esto de que Dios llena la tierra de su gloria? ¿Dios va a bajar a llenarlo todo? Lo está haciendo a través del cuerpo espiritual que Él escogió. Y ese cuerpo espiritual se llama la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo espiritual que lo hace? La iglesia. La iglesia no es una creación de hombres. La iglesia es una realidad eterna que Dios ha revelado al mundo para llevar a cabo su plan eterno. Él está usando a la iglesia para que, unida a la cabeza, que es Cristo, todo lo creado experimente la gloria del Señor. ¿Para qué está usando a la iglesia? Para establecer su gobierno. Es interesante que el gobierno de Dios no va a venir por políticos. Sí, aspiramos a que los políticos tengan el temor de Dios. Aspiramos a tener comunidades bien gobernadas en el orden de Dios, en las directrices de Dios. Pero el reino definitivo se consuma es a través de la iglesia que entiende su llamado. Mi papel como iglesia es establecer el reino de Cristo. Mira lo que dice el verso 18, Colosenses 1. Él es también, mira, Él también nos dice que Él es cabeza sobre lo mencionado anteriormente, pero Él también es la cabeza del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. De los muertos, Él es el que tiene la prioridad. Él es el que tiene la soberanía, porque es el primero que resucitó de entre los muertos. A fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Y quiénes son los resucitados? Somos la iglesia. Por lo tanto, Cristo es cabeza de la iglesia. Esto es lo que dice Efesios 1:22. Todo sometió bajo sus pies, bajo la autoridad de Cristo. Y a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. La iglesia es su cuerpo. Y mira este nombre que se le da a la iglesia: la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Quién lo está llenando todo? La iglesia, con la plenitud de Cristo. Entendamos, sí, Dios es el que llena la tierra, pero no lo hace Él bajando, porque Él ya descendió una vez. Lo hace Dios a través de su iglesia, que es la realidad eterna a través de la cual Él lo está llenando todo de su gloria. Y tú eres su iglesia si estás en Cristo. Por lo tanto, las cosas no te gobiernan, tú gobiernas sobre las cosas. Las cosas no nos dominan. En la medida en que nos rendimos al Rey, nosotros dominamos sobre todas las cosas. A la iglesia que es su cuerpo, la puso para administrar esto. Mire lo que dice Efesios 3, verso 8. A mí, está hablando el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Cuál gracia? ¿Cuál poder de Dios? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación. El apóstol Pablo está reconociendo: yo tengo un llamado y es anunciar. En Colosenses 1, más adelante de los versículos que estamos leyendo, Pablo va a decir: yo estoy completando la predicación de la palabra de Dios.
Y ahora Él está diciendo, yo solo soy un ministro que está sacando el misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. Estamos en el verso 9, creador de todas las cosas. Pablo dice, yo solo soy un instrumento de la gracia de Dios para sacar a luz un misterio que ha estado oculto. ¿Cuál es ese misterio que ha estado oculto? Verso 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. La infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿Cuál es el instrumento que Dios está usando para dar a conocer su infinita sabiduría? Su iglesia. Ahora, míralo a continuación lo que dice. Por medio de la iglesia, ¿a quién se lo va a dar a conocer? Por favor, léalo, porque yo creo que nunca hemos leído este versículo. ¿A quién se lo va a dar a conocer? La iglesia, por medio de la iglesia, Dios está dándoselo a conocer. ¿A quién? A los principados. Principados viene de la palabra príncipe. Todo príncipe, todo rey, todo gobernante. ¿Quién es el que le da a conocer a todo príncipe sobre la tierra? La iglesia. A los principados, esto incluye a los poderes espirituales. Mira lo que dice, a los principados y potestades en las regiones celestiales. Hermanos, la iglesia es el medio a través del cual Dios está trayendo todo poder y autoridad al orden divino. Los ángeles y los demonios no están para zarandear a la iglesia. Los ángeles, los demonios y todos los poderes espirituales ven, escuchan y observan el gobierno de Cristo por medio de la iglesia. ¿Sabes que los principados están recibiendo el evangelio? Los demonios están observando el evangelio. ¿En quién? En la iglesia. Porque la iglesia no es creación de hombres. La iglesia es la realidad eterna que lo gobierna a nombre de la cabeza todas las cosas. Y pensamos que fuimos llamados a ser dominados por los problemas. Y pensamos que estamos para caminar en esta tierra sacudidos por todo viento, zarandeados por el diablo. No, no has entendido que eres la iglesia. La iglesia no es dominada por ningún demonio. La iglesia es el medio a través del cual Dios está diciendo: yo soy el rey, yo soy el que gobierno. A los principados, a las potestades, verso 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero que tenga presente esto: Cristo es el mensaje de Dios. Cristo es la palabra, y el mensaje, la palabra, está siendo manifestada a través de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La que porta la vida. ¿Qué es la iglesia? La que carga la vida de Cristo. Necesitamos alinearnos entonces a la dependencia de Cristo como nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestra vida. Porque Él nos dio llamado tan grande. La iglesia de Cristo está conformada por todos los creyentes nacidos de nuevo que han puesto su confianza en la obra de Cristo para regresarnos al diseño original, al diseño divino. ¿Cuál es el diseño original? ¿Cuál es el diseño divino? Todas las cosas eran figuras, todas las cosas eran sombras, pero ¿cuál es el original? Es Cristo. Porque por medio de Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. ¿A dónde Dios nos está regresando? ¿Cuál es el punto de inicio? ¿Cuál es el punto de origen al cual Dios está regresando todas las cosas? A la imagen de Cristo. Dice Hebreos, el escritor a los Hebreos dice: todas las cosas y todas las figuras mencionadas en la ley y los profetas eran sombras, copias es la palabra original del original. Todos esos eran figuras y sombras del diseño que es Cristo. La iglesia que tiene que aprender cuál es el diseño, Cristo.
amar el diseño, para entonces gobernar con el diseño sobre todas las cosas. Es interesante que a la imagen de Cristo se rinden los demonios. La creación entera le obedece a la imagen de Cristo. Los vientos le obedecen a Cristo. Toda la realidad se postra, toda la realidad creada se postra ante uno solo. Antes de Cristo sabías que no se habían sujetado los demonios. Llega Cristo y los demonios se sujetan, porque Él es el diseño original de gobierno. Cristo es el gobierno y la iglesia lo expresa, la iglesia lo manifiesta. ¿Podríamos justificar las derrotas entonces? ¿Cómo justificas las derrotas cuando eres la iglesia llamada a gobernar? ¿Podríamos justificar los fracasos? ¿De qué manera justificamos los fracasos y vivir de fracaso en fracaso? ¿De qué manera justificamos las derrotas y vivir de derrota en derrota? Cuando nuestro nombre es la iglesia. ¿Y sabes que iglesia no es un término religioso? Iglesia no es un término religioso, iglesia es un término en el griego que significa asamblea de gobierno. Que eran las eclesías. A las entradas de las ciudades, en las puertas de las ciudades se establecían asambleas. En las puertas de las ciudades se legislaba. A ese conjunto de personas reunidas en la entrada de las ciudades se les llamaba eclesías. No es un término religioso, es un término de gobierno. La iglesia gobierna. Y qué interesante que hoy cuando llegues a tu hogar, ¿qué llega? El gobierno de Dios, el gobierno de su paz, el gobierno de su bien, el gobierno de su autoridad. La iglesia de Cristo la conforman todos aquellos que han recibido el corazón de Cristo para amar y expresar a Dios. Como decía el verso 18 al final, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Él es supremo en todo, supremo en la creación, supremo en la iglesia. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer si hemos de reinar con Él? Escogerlo a Él. Escogerlo a Él. Escoger vivir para Él. Escoger amarlo a Él. Escoger rendirnos a Él. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar a todo temor del hombre y amarlo a Él como el Rey, absoluto y supremo. Esa es la palabra que Dios le llama hoy, iglesia, a obedecer. ¿Cuál es mi llamado entonces? Honrar al Rey, vivir para el Rey. ¿Cuáles son las cosas de las cuales vives más consciente? Esas cosas son las que te gobiernan. De esas cosas eres esclavo. Vives más consciente de tu trabajo. ¿Ok? El trabajo es tu Dios, te gobierna. Vives más consciente de la necesidad y solo hablas necesidad y piensas en necesidad. Te acuestas pensando en necesidad. Entonces la necesidad es tu Dios. Y no es de sorprenderte que la miseria entonces te golpee. Porque aquellas cosas que tememos, aquellas cosas que hacemos centrales son las que nos gobiernan. ¿Cuáles son las cosas que te gobiernan? Dios está llamándonos a considerar a Él como el absoluto. ¿Por qué tenemos que escoger a Cristo? Porque si Él es supremo en todo lo creado y en la realidad eterna que es la iglesia, nuestra mejor decisión es escoger a Cristo. Dios no tiene otro llamado para nosotros hoy. Dios no tiene otro llamado sino escoger a Cristo por amor y por temor. 3 razones por las que escogemos a Cristo, según lo visto en Colosenses. ¿Por qué escogemos a Cristo? Porque es urgente, necesario escoger a Cristo. Porque fuimos creados por Él y para Él. Repito, ¿por qué yo necesito rendirme al señorío de Dios? Porque Él me creó y Él es la razón por la que fui creado. Segunda razón, porque Él nos amó. Porque nos trasladó al reino de su Hijo amado.
¿Por qué yo necesito rendirme a Cristo? Porque ningún otro Dios, ningún otro ídolo me va a hacer experimentar el verdadero amor. Solo Él es el amor. Y si yo he de disfrutar el verdadero amor, solamente cuando lo escojo a Él, su amor se manifiesta. Tercera razón, porque la vida se ordena solo en Dios. Yo necesito escoger a Dios. Basta ya del tiempo perdido. Basta ya del tiempo donde otros te tienen que estar arreando para busca a Dios, busca a Dios. Es el tiempo de que tú tomes la decisión. Yo decido escoger a Dios. Yo decido vivir por Él. Yo no vivo por la inseguridad del sistema. Yo no vivo por los pronósticos de este tiempo. Yo no vivo por el que va a pasar o el que va a suceder. Yo vivo por que Él me trajo al reino de su Hijo amado y con Él gobierno. Yo quiero decirle la manera práctica en que escogemos a Cristo. Una manera práctica en que escogemos a Cristo es cuando lo atesoramos a Él y cuando atesoramos sus mandamientos. Atesorando sus mandamientos. Porque es un rey, porque tiene un reino, y donde hay un reino hay leyes. Donde hay un reino hay un orden. ¿Y cómo gobernamos entonces? ¿Cómo lo manifestamos? Atesorando sus mandamientos. Somos conformados a la imagen de Dios cuando descubrimos cómo opera el gobierno de Dios. Si seguimos personas que ignoramos cómo gobierna Dios, nunca vamos a gobernar, nunca vamos a reinar. Seguirás probablemente siendo un creyente común, corriente, un creyente derrotado, como los muchos que hay hoy. No hay evidencia, no hay destino, no hay gozo. Los mismos problemas de ayer son los problemas de hoy. Las mismas circunstancias de ayer, las mismas circunstancias de hoy. Y mañana, ¿qué va a pasar, pastor? Lo mismo, te aseguro. Creyentes que viven postergando a Dios. Creyentes que viven postergando y posponiendo el llamado de Dios. Créeme, en los años que tengo de vivir y en los años que tengo de ver ministerio, el ministerio de mis papás y de hacer ministerio, puedo confirmar una y otra vez que creyentes que postergaron a Dios, hoy tú los ves, tienen años, pero están secos. El peor error es creer, mañana será el día para Dios. Mañana será el día para servir a Dios. Y hoy los ves secos, estériles, sin fruto para Dios. ¿Por qué? Porque hoy es la decisión de escoger a Dios. Gente que dice, no, yo mañana voy a servir a Dios. No, yo mañana voy a hablar de Dios. Yo mañana voy a compartir. Yo mañana, postergas. ¿Sabes que el mañana nunca llegará? Gente que tiene miedo manifestar la vida que lleva dentro. ¿Por qué? Porque no la cree. Porque no la ha descubierto. ¿Tú los ves? Secos. Jóvenes y a la generación joven de creyentes le hablo. Seas estés soltero o estés casado, no postergues el escoger a Cristo hoy, porque mañana es muy tarde. Ese es el tiempo que se levanten los servidores. Ese es el tiempo que se levanten los ministros de Dios. ¿Qué está haciendo el pastor? ¿Qué están haciendo las enseñanzas? Capacitando a los santos para la obra del ministerio. Pero no, el ministerio será algún día. Y ese cuento de que, pastor, yo primero soy en mi casa. No, ni en tu casa lo eres. No puede gobernar tampoco afuera. Hoy es el día de tomar decisiones por Dios y para Dios. Y la manera práctica, Dios nos los dejó muy fácil y sencillo, atesorando sus mandamientos, atesorando sus palabras. ¿Amas los mandamientos de Dios? ¿Amas los mandamientos?
de Jesucristo. Porque los mandamientos de Cristo nos descubren la poderosa vida que gobierna. Por lo tanto, ponerlos en el corazón, darles el valor, nos activa en el poder del Espíritu para caminar la vida que agrada a Dios. Repito, cuando tú pones el valor en lo que Dios dice, cuando tú pones el valor en lo que Cristo declara, las verdades, las palabras, los mandamientos de Cristo, cuando tú pones el valor allí, entonces Dios te activa en el poder del Espíritu para obedecerlos. Yo no estoy apelando a la fuerza del hombre, jamás. Pero yo te digo, Dios te dio el poder para amarlo a Él y sus mandamientos. Cuando tú amas sus mandamientos, el Espíritu Santo te capacita de una forma, te fortalece de una manera maravillosa para la obediencia. ¿Cómo se entienden los mandamientos de Dios? No se entienden fuera de Cristo. Los mandamientos de Dios son correctamente entendidos en la revelación de Cristo. Porque Cristo es la personificación de los decretos divinos y solo Él puede producir obediencia a los mandamientos de Dios. Es imposible y lógico que a alguien que no abraza a Cristo se le ocurra decir que puede obedecer los mandamientos de Dios. No, porque Cristo es el que cumple perfectamente los mandamientos. Cristo es la vigencia de los mandamientos, Cristo es la obediencia de los mandamientos y Cristo es el poder para los mandamientos de Dios. Lo que debemos hacer es abrazar a Cristo, atesorarlo, sus palabras, y entonces experimentamos la ley de Dios y el poder de Dios. Estamos en el reino del Hijo amado y el amor de Dios se manifiesta dándonos su poder para la obediencia, produciendo el fruto que lo glorifica sobre la tierra. Pero yo necesito atesorar sus verdades de gobierno, cada uno de sus mandamientos. Yo quiero darte 8 valores que hay en los mandamientos de Cristo. 8 valores en los mandamientos de Cristo. ¿Y por qué atesorarlos es una urgencia? ¿Por qué rendirnos a la obediencia de los mandamientos de Cristo es necesario para una vida de gobierno? Porque recuerda, todo reino tiene una ley y no se puede vivir y operar correctamente en ese reino sin entender su ley. Esa ley es Cristo. Juan 14:15. Atesorar sus mandamientos son la evidencia de que estamos permaneciendo en su amor. ¿Cuánto valor tiene para ti cada palabra que Cristo ha declarado? Cada mandamiento de Cristo, ¿cuál es el valor que tiene para ti? Mira lo que dice Jesús, la evidencia de que estamos en su amor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El verdadero amor se evidencia por un atesorar. La palabra guardar es la palabra atesorar. ¿Cuánto tesoro tienen para ti las palabras de Dios? ¿Cuánto tesoro es para ti? ¿Cuánto valor? Porque dice que sus mandamientos evidencian de que estamos en su amor. Si me amáis, la evidencia, guardaréis mis mandamientos. Anota ahí en la palabra guardar, atesorar, valorar, hacerlos tuyos. No quiero las reglas de los hombres. Los fariseos habían sido expertos en distorsionar la palabra de Dios y los habían convertido en mandamientos de hombres. No quiero mandamientos de hombres, quiero el mandamiento de Dios. Y Cristo dice, la evidencia de que están en mi amor es que guardarán, atesorarán mis mandamientos. Primer valor entonces es la evidencia de que estamos en su amor. Segundo valor, Juan 14:21, atesorar sus mandamientos asegura que Dios ordenará todo en nosotros con su poder. ¿Por qué es importante guardar, hacer un tesoro sus mandamientos? Porque asegura el poder de Dios ordenándolo todo. Mira lo que dice el verso 21 en Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. No es que Dios te dice,
Mi amor por ti depende de tu obediencia. No está diciendo eso. Pero está diciendo que si tú atesoras los mandamientos de Dios, será inevitable que veas el poder de Dios, el amor de Dios manifestado. Cuando tú atesoras a Cristo y sus palabras, es inevitable que el poder de Dios estará ordenándolo todo, que el amor de Dios estará allí recordándote: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Vas a escuchar a Dios. Eso es lo que está diciendo: me manifestaré a Él. Pero ¿sabes por qué Dios no se nos manifiesta? ¿Sabes por qué? Es porque somos creyentes. Sabemos que tenemos al Espíritu, pero ¿sabes por qué caminamos vidas como de solos, de vacíos, de tristes? ¿Sabes por qué? Porque no atesoramos sus mandamientos. Porque solo al que atesora su palabra, Dios se le manifiesta. Puedes tenerlo y no se te manifiesta. Yo espero que todos estemos entendiendo esto. Puedo tener la verdad en mi corazón, pero no se me manifiesta. No le experimento porque no he hecho un tesoro sus mandamientos. Tercer valor: atesorar sus mandamientos me prepara para experimentar nuevas profundidades de las dimensiones del amor de Dios. Lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto del amor de Dios solo se experimenta cuando tú guardas sus mandamientos, cuando tú los haces un tesoro, cuando tú los atesoras. Juan 15:10, mira lo que dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué está diciendo? Vas a descubrir mi amor. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3: yo doblo mis rodillas para que ustedes puedan conocer las dimensiones del amor de Dios. El amor de Dios no solo se recibe, el amor de Dios es para descubrirlo. El amor de Dios, yo necesito descubrirlo. Y el medio para descubrirlo, ¿cuál es? Atesorar sus mandamientos. Así como yo he guardado, mira, Jesús se pone como ejemplo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué Jesús vio la manifestación del Padre en todo? Por un corazón que atesoró la palabra de Dios. ¿Cuánto tesoro vale para ti la palabra de Dios? ¿Qué peso tiene más para ti? ¿La palabra de Dios o lo que dice la ciencia? ¿Qué pesa más para ti? ¿La palabra de Dios o lo que diga un médico? ¿Qué pesa más para ti? ¿La palabra de Dios o lo que dice un político? ¿Qué pesa más para ti? Si pesa más para ti la palabra de Dios, el amor de Dios se te revelará en maneras increíbles y asombrosas. Cuarto valor de sus mandamientos: sus mandamientos son la voluntad divina. Sus mandamientos son la voluntad divina. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Está clarito. El creyente que entiende esto no está preguntando: ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿A o B? ¿X o Y? No, el creyente no hace esa pregunta. El creyente entiende: la voluntad de Dios es Cristo y sus mandamientos. Porque sus mandamientos revelan quién es Él. Ojo, los mandamientos no son algo aparte de Cristo. Los mandamientos lo revelan a Cristo. Sus mandamientos revelan quién es Él. Oh, Cristo, yo te amo. A ver, ¿y conoces sus mandamientos? ¿Cómo amas a Cristo sin conocer sus mandamientos? ¿Cómo puedes amarlo? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Es posible amar a Cristo sin conocer sus mandamientos, sin atesorarlos, sin ponerlos en el corazón? ¿Cuáles son sus mandamientos? Es la voluntad divina, no hay otra voluntad. Mira lo que dice Pablo a Corintios en 7:19. La circuncisión, nada es la incircuncisión, sino que el guardar los mandamientos de Dios. Estamos peleando. ¿Será así? ¿Será con esta tradición o será con esta tradición? ¿Será con esta liturgia o será con esta liturgia? Dejemos de discutir cosas vanas. Ni lo uno ni lo otro. Es la voluntad de Dios revelada en Cristo y sus mandamientos. Esa es la voluntad de Dios. El Padre lo dejó claro en Cristo. Quinto valor
en los mandamientos de Cristo. Cuando atesoramos sus mandamientos es la evidencia de que hemos llegado a conocerle. ¿Cómo sabes que le conoces? Mira lo que dice el apóstol Juan, capítulo 2, verso 2, en su primera carta. Él, hablando de Jesucristo, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Quién es la propiciación? ¿Quién es el que satisfizo, el que pagó, el que sació la deuda de nuestros pecados? Jesucristo. De Él se trata, mis hermanos. No hay otro. Jesucristo. Verso 3. Y en esto sabemos, importante, nos va a dar una indicación, nos va a dar una señal. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle. 2 puntos. Vamos a ver cómo sabemos si le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. No es por estudios, no es por años, es si sus mandamientos son un tesoro para ti. ¿Cuánto tesoro son los mandamientos de Cristo para ti? Ahora va a hablar de un caso aquí, verso 4. Mira lo que dice Juan. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos. Repito, leamos ese caso. Ese es un caso que hay que estudiarlo. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Wow. Atesorar sus mandamientos es atesorar sus palabras. Atesorar sus palabras es la evidencia de que estamos habitando en su amor. ¿Cómo sé que estoy en su amor? Porque sus palabras son un tesoro para mí. Mira, que vengan 1000 presidentes y me digan algo, no se compara esa palabra con la palabra de Cristo, con lo que Él dice. Yo sé que podemos hablar de esto y decirlo, pero ese camino de recorrer hasta llegar a esa conciencia donde la palabra de Cristo vale más que 1000 doctores, ese es el camino de la perfección, del amor de Dios en nosotros. Que llegamos a un punto donde no nos interesa nada tanto como nos interesa Cristo, su palabra y el valor, su presencia. Es el poder del temor de Dios en nosotros. Hermanos, y mira cómo termina Juan ese versículo. En esto sabemos que estamos en Él. No hay vuelta que darle. Vamos a ver, vamos a hacer un discernimiento profundo. No. Dime cuánto tesoro son las palabras de Cristo para ti. Eso es lo que define que tú eres de Dios. En esto sabemos. Míralo, Juan es directo, Juan es claro. En esto sabemos que estamos en Él, punto. En esto sabemos que estamos en Él. Porque lo explica en el verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Yo no te veo andar como Él anduvo. Por lo tanto, me queda duda que seas de Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sexto valor: atesorar los mandamientos de Jesucristo produce el fruto de generosidad con nuestros hermanos en necesidad. Cuando tú atesoras a Cristo y sus palabras, te vuelves generoso. No es un obrar de hombres, es Dios mismo que te vuelve generoso. Y esta evidencia, mira, ¿por qué es importante la evidencia de generosidad? ¿Sabes por qué? Juan lo va a explicar aquí. Porque
esta evidencia es la roca que derriba toda condenación en nuestro corazón. Repito esto: cuando tú atesoras a Cristo, te vuelves generoso. Y la generosidad de Cristo es una roca que derriba toda condenación en nuestro corazón, que nos hace dudar del amor de Dios. El amor en acción hacia nuestro hermano es la evidencia de que somos de la verdad, y toda condenación que nos acusa pierde poder. Mira lo que dice Juan 3:17, primera de Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No existe tal cosa de tener bienes, ver al hermano en necesidad y cerrar su corazón contra él. El amor de Dios no mora allí. Ahora, mira lo que dice el verso 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Verso 19. En esto sabremos que somos de la verdad. Vamos, una nueva evidencia. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Wow, qué tremendo. ¿Cómo yo sé que soy de la verdad? Porque Cristo acciona por medio de la generosidad. No hay tal cosa como yo soy de la verdad y veo a mi hermano con necesidad. No. Y mira lo que dice: y en esto sabremos que somos de Él y aseguraremos nuestro corazón delante de Dios. Quiere decir que cuando el amor se acciona en ti, Cristo, la condenación pierde poder. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Séptimo valor de los mandamientos de Cristo: atesorar sus mandamientos produce seguridad y confianza delante de Dios, y pediremos, y lo que pidamos lo recibimos de Él, porque atesorar sus mandamientos alinea nuestras peticiones y deseos. ¿Sabes tú que cuando tú atesoras los mandamientos de Dios, se transforman tus deseos? Se transforman tus peticiones y se vuelven los deseos y las peticiones de Dios. Esto es lo que dice en el verso 21 del mismo capítulo 3. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos. ¡Wow! Atesorar sus mandamientos nos vuelve poderosos en nuestras peticiones contestadas. ¿Por qué tenemos tantas oraciones sin contestar? Porque sus mandamientos no son un tesoro. Pero dice, todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Vamos a ver el mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Qué precioso valor. Sus mandamientos transforman mis oraciones y mis peticiones para pedir conforme su voluntad, y lo que pida lo recibiremos de Él. Octavo valor: atesorar los mandamientos de Jesucristo es una obra que solo Dios puede producir. Solo el obrar de Dios puede producir amor por Cristo. Por lo tanto, si amamos la imagen de Cristo en sus mandamientos, podríamos concluir que el Espíritu es quien está trabajando en nosotros. ¿Cómo tú sabes que el Espíritu Santo mora en ti? Qué excelente pregunta. ¿Cómo sé que tenemos al Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos? Verso 24 del capítulo 3 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos has dado. ¿Sabes cómo sé que tengo el Espíritu? Si hay amor en mi corazón por sus mandamientos.
si atesoro sus palabras. Solo el Espíritu de Dios puede producir amar su palabra. Tú no puedes amar la palabra de Dios, que es Cristo revelado. Tú no puedes amarla por espíritus del diablo. La única manera en que atesoramos sus mandamientos es por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú te ves amando su palabra, amándolo a Él, amando su diseño divino, que es Cristo revelado, tú puedes decir: Señor, eso solo lo produce tu Espíritu Santo. Por lo tanto, gracias por poner tu Espíritu Santo en mí. Soy morada de tu Espíritu. ¿Por qué atesorar los mandamientos? Porque es la manera práctica de escoger al supremo Dios. Cristo es supremo en la creación, Cristo es supremo en la iglesia, y la iglesia es la encargada de llenarlo todo. Y la iglesia es aquella que lo escoge a Él, amando su gobierno. No podemos operar en un gobierno si no conocemos sus leyes. Sus mandamientos revelan su gobierno. La pregunta que yo te hago: ¿quieres ver a Dios glorificado en medio tuyo? ¿Quieres ver a Dios glorificado en tu hogar, en tu comunidad? ¿Quieres verlo en tu corazón glorificado? ¿Quieres verlo glorificado en tu nación? Te pregunto, ¿quieres operar en el orden de Dios? ¿Quieres? Entonces necesitamos creer en la supremacía de Cristo. Necesitamos escoger a Cristo diariamente, y lo hacemos atesorándolo a Él, sus mandamientos, sus palabras. Aquellos que dijeron amén, quiero orar y declarar la realidad de Cristo. Extiende tu mano. Bendigo a la iglesia de Cristo. Bendigo al pueblo de Cristo, para descubrir, no por teoría, sino por revelación, la supremacía de Dios en todas las cosas. Bendigo al pueblo del Señor en la realidad de Cristo siendo el tesoro, Cristo siendo el supremo. Una vida que busca ponerse de acuerdo con Dios diariamente. Temblar ante Cristo, temblar ante su palabra, temblar ante su presencia. Te bendigo para eso, iglesia. A este miraré, dice Dios, aquel que es humilde y tiembla ante mi palabra. Dios no se revela al orgulloso o al independiente. Dios se revela a aquel que dice: aquí estoy, quiero atesorarte, quiero atesorar tus palabras. Quiero atesorarte a ti, porque tus palabras te revelan a ti. No estamos estudiando conceptos ni doctrinas, estamos estudiando una persona. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra viva. Y hoy te bendigo, iglesia, para amar y escoger a Cristo. Que toda otra presencia, recíbelo, toda otra presencia en tu vida, toda otra presencia pierde poder en tu vida, y cobra poder la presencia de Dios en tu vida. Toda otra conciencia de superioridad en tu vida pierde poder, y cobra poder hoy la conciencia de que Cristo es supremo sobre todas las cosas, de que Dios, vivimos en la presencia de Dios, que estamos delante de Dios, que estamos en el mundo de Dios, que operamos en el universo de Dios, y que somos la iglesia de Dios. Somos el gobierno de Dios, llamados a reinar y llamados a gobernar. Te bendigo en esa realidad, en ese entendimiento. Dile al Señor: renuncio a toda mentira de que otro príncipe o poder o potestad es mayor que tú. Nada, absolutamente. Tú eres el supremo, pero yo quiero vivir con esa conciencia. Yo quiero vivir con esa presencia diaria. Tú eres supremo. Vivo en tu presencia.
vivo en tu altar, soy tu morada, soy tu casa. Tengo tu vida en mí. Dile al Señor con pasión que quieres escogerlo a Él. Quieres escogerlo a Él. Escogerlo a Él es escogerlo en su palabra, en su verdad. Santifícalos, fue su oración, en la palabra. La palabra no es un concepto, una información. La palabra es la naturaleza de la verdad de Dios. Cristo, tú eres la verdad. Y aquí se levantan hombres que renuncian a la pasividad, hombres que renuncian a la ociosidad, escogiendo sus deleites, escogiendo sus placeres, escogiendo sus excusas. Renuncian a esa vida y escogen una vida que se decide por Dios, una vida que se enciende por Dios. Señor, basta ya, Padre, de apariencias. Basta ya de corazones que de labios te honran, vidas que de labios te honran, pero el corazón está lejos. Esa fue tu demanda contra esa nación cuando tú llegaste. Ustedes me honran de palabras, de labios, pero su corazón está distante. En nuestro corazón hoy recibimos el poder para vivir con conciencia de que tú eres, de que tú estás. Señor, aquí estamos. Señor, el mundo puede pararse, el mundo puede oponerse, pero Señor, estamos seguros en la roca. Cristo, tú eres la roca firme. Tú eres la roca de nuestras vidas y no hemos terminado nuestra carrera. Señor, proseguimos hacia la meta, al premio de cada vez vernos más completos en Cristo y su palabra. Señor, quita lo que no es tu iglesia y deja lo que es tu iglesia. Quita lo que tiene apariencia de iglesia, destrúyelo y derríbalo, y que quede solo lo que es la genuina y verdadera iglesia, para que entonces reinemos y gobernemos sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Basta ya, una palabra que Dios me ha dado esta semana. Basta ya de oraciones aguadas. Basta ya de canciones aguadas. Dios está buscando un pueblo que ora eficazmente, que ora fervientemente. Un pueblo rendido porque lo apasiona solo Cristo y su verdad. Señor, nos arrepentimos de nuestra pasividad, Señor, y te decimos: Cristo, tú eres el Rey. Sé que lo estás haciendo en cada uno de quienes tú amas, Señor. Sé que lo estás haciendo, Padre. Sé que lo estás logrando, porque lo llenarás todo de tu gloria, Señor. Estás derribando todo ídolo, todo lo que no es Dios. Derriba nuestros baales, derriba nuestras aceras, derriba, Señor, nuestros postes, para que quede solo Cristo. Amarte a ti, temblar solo ante ti, rendirnos ante ti. Señor, aquí estamos, Jesús. Gracias, Padre. Tú eres nuestro bien. No tenemos bien fuera de ti, Señor. Gracias, Padre, porque lo estás logrando. Estás quemando la madera, estás quemando con tu fuego el heno, estás quemando la hojarasca, para que queden solo las decisiones de oro, plata y piedras preciosas. Gracias, Señor. Estás purificando, porque a ti te place dejar solo lo que verdaderamente brilla. Quita toda confianza vana y hablamos a todo diablo y toda potestad. Escúchenlo, porque somos el mensaje predicado a las potestades, a los principados en las regiones celestiales. La iglesia le predica a los principados y potestades en todo lugar. Somos la evidencia, somos Cristo reinando sobre la tierra, para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Tú lo haces. Derriba, sigue derribando. Dale el permiso a Dios y dile: derriba, Señor, mis ídolos, derriba mis altares de confianzas vanas, hasta que quede solo la confianza de Cristo.